la responsabilidad de predicar tu palabra es grande, Dios. Soy pequeñito, pero sé que tú me vas a usar, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra, Dios. Ayuda a tu pueblo, abra nuestros oídos, abra nuestros corazones, para que podamos entender el mensaje, Señor. Esta canción que hemos cantado por último, Dios, que nosotros de verdad podamos no solo cantar de labios, Señor. Podemos decir de verdad que queremos menguar y que queremos que tú crezcas en nosotros, Señor. Que tu iglesia pueda entender este mensaje como hemos cantado ahora, Señor. Sigue dirigiendo este culto, Señor. En el nombre de Jesús te entrego este momento, Dios. Amén, Dios. Hermanos, nosotros hoy empezaremos una nueva serie de predicación. Hemos terminado después de casi un año, nos faltó un mes quizás para el libro de Hebreos. Y bueno, y ahora queremos predicar del libro de Santiago. ¿Es justo después de Hebreos? Vamos a predicar del libro de Santiago. Así que vamos a mantener abierto ahí el capítulo 1, del versículo 1 al 11 de Santiago. Voy a leer el texto, pero que luego vamos a trabajar con el texto. Dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Así que hoy empezaremos con la epístola de Santiago. Santiago, el hermano de Jesús. Amén. El hermano de Jesús. Y me gustaría comparar entre muchas otras cosas el antes y el después de Cristo. De hecho, el título de la predicación es el antes y el después de Cristo. Hablando de Santiago. Y nosotros vamos a ver este antes y este después de Cristo. Es verdad que Cristo nos llama así como nosotros somos, ¿no es así? El Señor nunca ha dicho, cámbiate y viene a la iglesia. No, no, no. El Señor nos llama así como nosotros somos, tal cual como somos. Ahora, por supuesto que venimos a la casa del Señor y empezamos a caminar con el Señor. Y ese caminar con el Señor es lo que nos va cambiando, ¿no? Porque el Señor nos va cambiando. No somos nosotros, porque nosotros no podemos cambiar a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es quien nos va cambiando, ¿no? Así que si alguno piensa que porque el Señor le ha llamado porque él es un
una extraordinaria persona, también puede ser que pasa, ¿no? Pensar que es muy bueno, que es extraordinario, que tiene muchos dones y por eso el Señor le ha llamado. No, hermano, no nos equivoquemos porque el Señor no nos necesita para nada. El Señor no nos necesita. No nos ha llamado por nuestros dones o capacidades. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero también es verdad que hay personas que tienen su autoestima baja, ¿no? Y piensa que ha venido a los pies del Señor, pero que no logra avanzar. Tampoco debemos de pensar, ni el que piensa que ha sido llamado porque es extraordinario, pero el que no es, piensa que no es extraordinario, que no es así, hermanos. El Señor no nos llama por nuestras condiciones ni nuestras situaciones, si somos buenos o malos. Él murió en la cruz por todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador de su vida. Así que si tú tienes la autoestima baja, pídele al Señor para que Él te capacite y que Él pueda levantar tu ánimo. Es interesante como nosotros, los redimidos del Señor, tenemos una capacidad increíble, hermanos. Yo creo que solamente nosotros tenemos, Dios nos ha dotado de esa capacidad de poder entender y ver lo que era antes de Cristo y lo que fue después de Cristo. ¿No es así? Porque cada uno de nosotros tenemos una experiencia personal de cuando nosotros éramos antes y de que cómo nosotros somos después de que hemos conocido a Cristo, ¿no? Tú hablas eso con una persona del mundo y muchas veces no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos, ¿no? Nosotros entendemos. Y Santiago, el hermano de Jesús, antes no creía que Jesús era el Mesías. Por eso la predicación va destinada, el título es este, el antes y el después, porque Santiago, hermano de Jesús, que vivió en la misma casa que Jesús, que vio todo lo que Jesús hizo, no creía que Jesús era el Mesías. Él dudaba de Jesús. Y me imagino que eso fue muy duro para Jesús, ¿verdad? Que su propio hermano, viviendo en la misma casa, ahí desde niño juntos, crecieron juntos, luego Jesús empieza su ministerio y él no creía. Qué duro. Como hemos visto en la escuela dominical, que debemos de predicar primero en nuestro hogar, ¿verdad? El Señor Jesús predicando y él no creía. Predicando, vamos, ¿cómo predicó el Señor Jesús? ¿No? Y sin embargo, Santiago no creía. Y Marcos 3:21 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Ese versículo está hablando de la familia de Jesús, que cuando él estaba hablando, ya estaba, y siempre donde iba Jesús había multitud de personas, y las personas ya empezaban a perseguirle, ya le querían buscarle. Su familia llega ahí y quiere prender a Jesús. Prender sería cogerlo y llevarlo, porque creía que Jesús no estaba en sus cabales. Su familia entonces no creía en él. Ese versículo está diciendo, cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. Está hablando demasiado y le van a hacer daño. Vamos ahí a coger, ¿no? Pero después, pasado un tiempo, Jesús murió. Haciendo un resumen, Jesús murió y claro, por supuesto, ¿cómo quedaría Santiago? Con duda, ¿verdad? Porque su hermano mayor ahora murió después de que ellos ya creían que hablaban cosas, ¿qué? Y mira, al final murió. Por la muerte de Jesús, ¿creéis que Santiago ahora creía en el Señor? No. Santiago seguía con esa incredulidad. Como hemos visto en la escuela dominical, todo lo que pensábamos de él, ¿dónde está ahora? Él ha muerto. Pero hermanos, inesperadamente después de la muerte de Jesús,
Santiago recibió una visita sorprendente, ¿no? Quizás, hermanos, no logramos ver en esta vida la transformación de cuando nosotros predicamos a una persona, a un familiar. Quizás nosotros no vamos a lograr. Tenemos el deseo de ver, pero quizás no vamos a lograr, y morimos. Pero la palabra de Dios, la que tú has sembrado, es viva. Y ella seguirá produciendo frutos, a pesar de que tú ya hayas muerto, porque no está en ti, sino que es la palabra de Dios. Muchas veces pasa eso. ¿Cuántas personas quizás han tenido el anhelo, el deseo de ver un padre convertido, ¿no? Y predicó y murió, pero la palabra de Dios siguió, ¿no? Sigue. Por supuesto que eso no pasó con Jesús, ¿no? El Señor Jesús le apareció a Santiago. Y mira, 1 Corintios 15, 7 dice, después apareció a Jacobo. Ese Jacobo es Santiago. Como nosotros sabemos, en la Biblia muchas personas tienen más de un nombre. Jacobo es lo mismo que Santiago, el hermano de Jesús. Y dice el texto, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pero primero apareció a Jacobo. Y es interesante. ¿Qué será que pasó entonces ahora? Porque hasta entonces Jacobo dudaba, pero ahora Jesús aparece a Jacobo. Por supuesto que ahora, como cualquier uno de nosotros, ahora él ha creído, ¿no? Creyó en el Señor Jesús. Y hay una historia que está en Hechos capítulo 15, que estaban ahí el concilio reunido, el concilio para tomar decisiones, el concilio de la iglesia primitiva estaba reunido. O sea, estaba reunido ahí la creme de la creme, ¿no? Los apóstoles. Estaban ahí reunidos y estaban tratando un asunto muy, muy importante, que era que algunos estaban predicando el evangelio y que estaban enseñando que estas personas que estaban aceptando al Señor Jesús deberían de circuncidarse, ¿no? Poniendo una carga en ellos. Lo que hemos hablado al principio de la predicación, que Jesús nos llama tal como nosotros somos. Pero ellos predicaban que para ser salvos deberían de circuncidarse. Entonces había un tema muy importante que ellos estaban tratando. Y ahí, precisamente en ese concilio, después de que ya había una discusión, Santiago, aquel que no creía en el Señor, se levanta para hablar, ¿no? ¿Ves el antes y el después de Cristo? Él antes no creía en el Señor Jesús, pero una vez que creyó en el Señor Jesús, ahora ya levanta para defender y hablar palabras con denuedo a la congregación. Y dice, en el capítulo 15 de Hechos, versículo 3, dice, después de la discusión ellos callaron, ¿no? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y a partir de ahí, él empieza a hablar. O sea, una persona que no creía y que ahora está en el concilio de la iglesia primitiva. Para levantar la voz, hermano, en un concilio como este, es porque tenía que tener una cierta autoridad. Si no, no podía, aquí iba a hablar. Sin embargo, vemos ahora aquí la diferencia de Santiago, lo que era Santiago antes y lo que era ahora Santiago. Este Jacobo, el mismo Santiago que antes dudaba de Jesús, pero ahora estaba hablando con denuedo en el concilio de Jerusalén. Hermano, solo Dios puede hacer un cambio así en la vida de un hombre o de una mujer. Dios lo hizo con Noé, Dios lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con Pablo, lo hizo con Santiago y quiere hacer contigo también. Amén. Este cambio quiere hacer contigo también, para que tú le creas de verdad. Para que, como hemos oído en la escuela dominical,
para que Cristo no sea el Cristo que murió, sino que el Cristo que murió y resucitó. Amén. Santiago, el hermano de Jesús, el que antes no creía en él, fue quien escribió esta carta, esta epístola. Él la escribió y la dirigió a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Esas 12 tribus que estaban fuera, que se habían salido, fíjate que se parece un poco al libro de Hebreos, ¿verdad? Cuando hemos visto que también era para los que estaban en la dispersión. Pero este mismo Santiago ahora escribe alertando a la iglesia de cosas, de asuntos, escribiendo a la propia iglesia. Y sin embargo, y no solo eso, porque esta carta también es atemporal. Es una carta que no solo era para la iglesia primitiva, sino que es para nosotros hoy. Sirve para nosotros hoy. De hecho, en mi Biblia, Reina Valera, dice, el título es Epístola Universal, ¿no? Que podemos decir que es atemporal para todos los tiempos. Fue en la época de la iglesia primitiva, para ellos, y para nosotros hoy. Y si nosotros nos vamos de aquí y Cristo no viene, será para la siguiente generación la misma palabra, la misma. Así que, bueno, quería un comentario de un teólogo. Él habló de la última palabra del primer versículo del capítulo que estamos, que es la palabra salud. Simplemente parece que es un saludo normal, pero mira lo que dice. Vamos a leer otra vez, capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y ese comentarista, ese teólogo dice, salud, en realidad quiere decir regocíjense. Hermanos, qué fuerte que es esto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que aquí él está dirigiendo a unas personas que fueron dispersadas, que fueron expulsadas de sus ciudades, de sus hogares. Sin embargo, el autor está diciendo, regocíjense. Wow, qué difícil tiene que ser esto, ¿eh? Tiene que ser esto, ¿no? Que tú eres echado fuera de tu casa, de tu barrio, de tu pueblo, eres perseguido y ahora el Santiago dirige, no, regocíjense, dice. Ahora bien, ¿cómo una persona puede tener gozo en medio de problemas, hermanos? ¿Cómo una persona puede tener gozo, regocijar en medio de problemas? ¿Cómo? Nosotros sí podemos, ¿no es así? ¿O no? Nosotros en medio de la tribulación, nosotros vemos que tú cuando ves una persona que tiene una enfermedad gravísima, por ejemplo, alguien de la familia cae enfermo con una enfermedad gravísima. Cuando tú ves en una familia cristiana, tú ves que las personas lo que hacen es, se entristecen, lloran, pero tienen una fe, al mismo tiempo, entrega eso al Señor y que sea hecha la voluntad de Dios. Y sabemos que no queremos que si es una enfermedad terminal, si la persona se va y estamos tristes porque se van y contentos porque se van a partir, pero para la gloria de Dios, para estar junto con el Padre, que un día nos reunimos juntos, vamos a estar ahí. ¿No es así? Esa es la diferencia de una familia cristiana. Así que nosotros podemos tener gozo en medio de los problemas. No así las personas del mundo, que sufren, lloran desesperadamente. ¿Por qué? Porque eso me pasa, eso solo me pasa a mí. No, no. Con nosotros no nos portamos de esta manera, porque nuestra fe está arraigada en el Señor. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Por lo tanto, estamos aquí, en las manos del Señor. Nadie nos puede sacar de las manos de Él. Nadie. Pase lo que pase. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Pero una cosa es cierta. En primer lugar, debemos saber que para el cristiano no hay coincidencia. Para nosotros no existe coincidencia, aunque sea enfermedad,
o no. No hay coincidencia, porque todo está controlado por nuestro Dios soberano. No hay coincidencia. Muchas veces la evidencia, ¿verdad? La evidencia nos quiere confundir y decimos que es una coincidencia, pero no. Para nosotros no es una coincidencia, es una evidencia, porque es de Dios, sea cosas buenas o sea cosas malas. Y debemos de aceptar lo que viene del Señor, lo bueno y lo malo. En Colosenses 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. Gloria a Dios por esto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más vamos a pedir? El Señor nos cuida y su providencia la podemos ver y probar todos los días. Yo no sé vosotros, pero yo sí puedo probar todos los días la providencia de Dios. De verdad, hermanos, siempre que me levanto, que veo que tengo cosas para desayunar, ¿verdad? Que puedo comer, que puedo cenar, que tengo ropa que vestir, que tengo un techo para estar debajo. O sea, la providencia de Dios es impresionante, no nos deja faltar. No nos deja faltar. Y podemos comprobar todos los días, hermanos. Una cosa es que queremos mucho más de lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero el Señor es fiel, no nos deja faltar. El versículo 2 dice, hermanos míos, el 2 y el 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fijaos lo que estarían pasando ellos, ¿no? Pero Santiago dice, tener por sumo gozo, mucho gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Habla eso con una persona del mundo, a ver si entiende. Pero nosotros sí lo entendemos, ¿eh? Yo te pregunto, tú que conoces al Señor, ¿verdad, hermano? ¿De verdad sientes gozo cuando estás pasando por alguna prueba? Sé sincero contigo mismo y en tu corazón. No necesita hablar en voz alta. ¿De verdad sientes gozo cuando estás pasando por pruebas? ¿Cuál es tu actitud cuando estás pasando por una prueba? La verdad es que cuando pasamos por pruebas, sufrimos. ¿No es así? ¿Cómo no vamos a sufrir? Por supuesto que sufrimos. Incluso dependiendo del tipo de prueba. Lo que hablé antes, puede que sea una enfermedad terminal, puede que sea que tus finanzas van de mal a peor. Depende del tipo de pruebas. ¿De verdad tenemos gozo cuando estamos pasando por esto? A veces sentimos vergüenza también. Y, hermanos, nosotros no sentimos gozo. Santiago está diciendo que tenemos que tener gozo. Tenemos que pedir al Señor este gozo. Cuando pasamos por una prueba sencilla, de lo que sea, y mentimos, por ejemplo, ¿no? Soltamos una mentira. Eso no produce gozo en nuestro corazón. Nosotros hemos sido puestos a prueba y hemos fallado. Y eso nos entra un arrepentimiento, ¿verdad? En el corazón. Digo, Señor, yo pensé que ya estaba apto. Yo pensé que ya podía aguantar esa presión. Yo pensé que ya no iba a mentir más. Pero mira, tú me has puesto aquí una prueba pequeña y ya he caído. Ya he mentido. No sé, puede ser incluso en el currículum, ¿verdad? Sobre todo en los currículums. Mira, no me han llamado de la NASA porque todavía no han visto mi currículum. ¿No? ¿Verdad? Y mentimos a veces, ¿no? Exageramos. Entonces nos sentimos vergüenza porque hemos fallado, ¿no? Al Señor. Y muchas veces cuando pasa esto, nuestra fe decae, ¿no? Nos sentimos ahora, digo, ¿es verdad? ¿Cómo es mi fe? Decaemos un poco nuestra fe.
Entonces, hermanos, yo quería dejarte un consejo cuando eso ocurre. ¿Eh? Ese consejo no es nada sencillo, pero es muy bueno si tú quieres que tu vida de verdad vaya bien. Wow, aquí parece ser que estamos hablando ya de la prosperidad aquí, ¿no? Pero vamos a ver de lo que se trata, ¿no? Cuando estés en medio de una situación, de una prueba, sea la situación que sea cuestión de dinero, sea cuestión de salud, hermanos, yo os pido, no hagas nada que vaya a rebajar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el consejo que yo doy. Tú cuando estés en medio de una prueba, no hagas nada para ensuciar el nombre del Señor. Muchas veces nosotros cuando estamos en medio de la prueba, lo que hacemos es esto, lo que acabo de decir, una mentirilla en el currículum. Estamos en medio de una prueba, estamos ensuciando el nombre de Cristo. Y luego queremos la bendición del Señor. ¿Creemos que el Señor nos está bendiciendo porque estamos con esta mentira? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No nos equivoquemos. No hagas, hermanos, nada que pueda comprometer el nombre de nuestro Señor. Es característico del ser humano, del creyente, cuando está en medio de una prueba, pensar que él puede salir solo de ella sin el Señor. Eso es orgullo. Porque cuando él quiere hacer solo, sin el Señor, ahí va a entrar la mentira, el fraude, va a entrar un montón de cosas porque el Señor no está ahí. Y tú piensas, yo puedo salir de esta porque tienes orgullo. Y aparte, deja al Señor de un lado y quiere hacer a tu manera. No lo hagas porque vas a ensuciar el nombre del Señor. Además, si lo haces, ese tipo de cosas, lo más cierto es que tu ego, ¿no? Está por encima, tú estás por encima del Señor. Porque quieres hacer tú mismo, tú. Y no quieres dejar que el Señor te trate. No quieres rebajarte a este nivel. Y quieres con tus propias manos hacer la justicia. Vamos a decir así. Eso no es así, hermanos. Porque luego vienen las consecuencias. Porque el Señor te ha puesto en una prueba. Si tú no la superas ahora, Él te va a poner otra. Y un día aprenderás. De prueba en prueba, al final vas a tener que aprender, ¿no? Yo estaba pensando, no es por nada, pero viniendo ayer de Frías, vi un coche medio caído, así, en un lugar donde no hay cómo caer ahí. Claro, ¿quién estaba alrededor del coche? Solo jóvenes. Y allí es normal, la zona de Frías es normal, hay muchas rectas, los jóvenes van para ahí y hacer carreras, ¿no? El tiempo, hermano, la madurez, tiene que llegar a nuestros corazones para no caer en esos errores, ¿no? La madurez en el Señor. Cuando estemos pasando por pruebas, tenemos que madurar, aprender, porque si no viene una prueba, fallamos, otra prueba, fallamos, y el Señor nos va poniendo pruebas hasta que las superemos. Las pruebas están puestas para ser superadas, no para que busquemos atajos y luego no sale bien la jugada, ¿no? Es necesario, Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hemos cantado, fue la última canción que hemos cantado. Que el Señor Jesús crezca en nosotros, que nosotros menguamos. Hermanos, eso es precioso, que el Señor Jesús crezca en nosotros. Entonces, cuando tú vas a soltar querer hacer por tu propia cuenta, tú piensas primero, antes de soltar. ¿Esto glorifica el nombre del Señor? ¿Verdad? Esa actitud que tengo ahora, ¿glorifica el nombre del Señor? Muchas veces es mejor humillarnos para glorificar el nombre del Señor. Entonces estamos cumpliendo con lo que dijo Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe.
que yo desaparezca y que Cristo aparezca en mí. En las pruebas debemos de tener paciencia, por supuesto, y qué duro que es tener paciencia en medio de las pruebas, hermanos. ¿Cómo queremos adelantarnos y hacer con nuestras manos? ¿Cómo queremos hacer? Pero debemos de tener paciencia. Las pruebas que el Señor pone para sus hijos no son por accidente. Tiene un propósito, tiene algo. Él nos quiere enseñar algo con esto. En situaciones así debemos esforzarnos para que el Señor crezca en nosotros y que nosotros y nuestro ego mengue. Nuestro ego es nuestra personalidad, nuestra persona, que mengue y que aparezca Cristo. Y esto es un ejercicio diario, hermanos. Eso es muy difícil, es duro, pero el Señor nos está ayudando. Él nos ayuda si nosotros pedimos su ayuda. Es difícil bajar nuestro ego. Muchas veces nosotros tenemos una forma de humildes y la verdad lo que somos unos apariencia de humildes, ¿no? Pero orgullosos. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Cuando Dios prueba nuestra fe, debemos buscar con ahínco la paciencia. Lo primero que hacemos es saltarnos. Hermanos, de verdad que ya pegué tanto con la pared que eso estoy aprendiendo todavía y me falta muchísimo. Pero por eso digo, porque eso a veces va para largo y sufrimos, pero hay que empezar, hay que dar pasos, hay que dejar que el Señor crezca en nosotros, porque nos hace sufrir tanto. Yo estoy diciendo eso por experiencia propia. Ahí está mi mujer que no me va a dejar mentir. Si no llego a casa, no como. Así que cuando Dios prueba nuestra fe, debemos buscar con ahínco la paciencia. Cuando yo era pequeño, fijaos lo paciente que era yo y que sigo siendo, que el Señor me está tratando. ¿Sabes aquellos dibujos que tienen así una bomba que es redonda, así una bomba que explota, con eso, no sé cómo se llama esa cuerda, la mecha? Mi padre decía que yo era esta bomba, pero sin la mecha. ¿Podéis imaginar la paciencia si no da mecha? No había cómo. ¿No? Por eso os digo que el Señor me está tratando desde ahí, ¿no? Y sigo en el proceso, pero yo estoy en las manos del Señor y pido al Señor que Él me cambie día a día para que yo pueda parecerme más a Él y que yo mengue. Y eso nosotros tenemos que pedir. La vida hoy es muy revolucionada. Todo es instantáneo. Nosotros también estamos muy revolucionados y queremos todo con el estallar de dedos, ¿no? No hay paciencia para nada ya. Nosotros todo queremos así. Entonces, Dios nos permite pasar por situaciones, quizás complejas o no, pero las pruebas de parte de Dios son para producir en nosotros paciencia. Estamos viviendo en una generación donde no hay paciencia para nada. Todo lo queremos de inmediato. De inmediato, ¿no? Debemos de dejar que el Espíritu Santo, como hemos visto, ¿no?, en la escuela dominical, Él trabaje en nosotros. Tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros, que Él ocupe todas las partes de nuestro cuerpo, que Él eche de dentro de nosotros todo lo que es nuestro, ¿verdad? Que vaya echando eso de nosotros para que podamos tener una vida completa y de gozo, ¿no?, delante del Señor. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, hermanos.
Paciencia, mira lo que significa. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¡Wow! Soportar, padecer algo y sin alterarse. ¿Cómo el Señor tiene que trabajar en mi vida? Todavía. Porque a mí lo primero que me cambia es la cara. Pero luego yo ya consigo, Señor, trabaja. Es una lucha, ¿no? Es difícil. Por supuesto que sí. ¿Es imposible? No, no. Mira, basta con fijar nosotros en las madres, ¿no? ¿Qué paciencia tienen las madres? Wow, yo miro así y digo, cojo un cinturón y eso lo resuelvo, vamos. ¿Verdad? Cojo un cinturón y resuelvo esa gritería, vamos. Vamos. Pero las madres tienen una paciencia, ay, cariño, ¿no? Ay, cariño. Lo coge, lo cuida, lo trata, lo habla bien. Y yo digo, ay, si me dejase una semanita conmigo, como venía, vamos, fino. Pero bueno, tenemos que fijar, que es que la madre tiene una paciencia que el Señor las ha dotado así, ya podía haber dotado a los hombres también así un poco, por lo menos a mí, digo, ¿no? Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda para que ejercitemos nuestra paciencia. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar, pero tenemos que dejar que Él actúe en nosotros, porque si nosotros lo impedimos, Él no va a ayudar. Pero si queremos, si pedimos, Él nos va a ayudar. Hay personas que cuando han pasado por la prueba, han sufrido un montón, porque el Señor ha pasado para que Él aprendiese, y cuando ya están a punto de coger el premio, el trofeo, estalla y pierde la bendición. No han superado la prueba. Ahora hay que empezar del cero otra vez. Después de haber pasado meses sufriendo, el Señor ya está ahí, venga hijo, ya está. ¡Bum! Está ahí. Y tiene que volver a empezar. Pierde los papeles, se va de la boca. Y pierde los papeles y pierde el premio que el Señor tiene, ¿no? Porque como he dicho antes, las pruebas están para ser superadas. Y si el Señor las puso, porque algo quiere, ¿no? La desconfianza, mis queridos, eso es lo peor que puede haber. La desconfianza hacia Dios no solo entristece el corazón de Dios, sino que nos hace un daño tremendo a nosotros mismos, y no solo a nosotros mismos, sino que al cuerpo de Cristo, la desconfianza. Nosotros hemos visto en la escuela dominical, cuando Jesús llegó, que Él entró y en medio de los discípulos, Él se puso ahí en el medio, y los discípulos desconfiaron y pensaron que era un fantasma que había entrado ahí. Jesús tuvo que, toca, aquí están las heridas. Y pide para comer, para que ellos pudiesen ver que no era un fantasma, ¿no? Desconfían del Señor, pero eso sí, quiere las bendiciones del Señor, ¿no? Es tremendo la desconfianza. Nosotros vemos aquel episodio cuando Jesús iba a ser preso, ¿no? A pesar de haber pasado 3 años con sus discípulos. Ahora Él va a ser preso, Él había dicho todo lo que iba a pasar. ¿Qué hace Pedro? Justo en aquel momento. Saca una espada, ¡pum!, corta la oreja de un soldado. Ha hecho mal, humanamente hablando. Él ha querido defender a una persona que él amaba. O sea, en ese sentido parecía que estaba correcto. Pero él actuó mal. La verdad es que él actuó mal. Él no tenía que haber sacado, él no creía entonces que el Señor Jesús podía salir de esta situación. Y él ya había dicho que todo eso iba a pasar. Y quiso tomar y hacer algo por sus propias manos, tomar la justicia por sus propias manos y no dejar que el Señor actuase. Ahí. Y a veces nosotros hacemos lo mismo.
El Señor nos quiere bendecir y estamos a punto de recibir la bendición del Señor. Y entonces nosotros tomamos una actitud desplazando a Jesús y ya todo va mal. La paciencia de que habla Santiago es para que Dios pueda hacer de nosotros unas personas perfectas y cabales, sin que nos falte alguna cosa. Ahora bien, habiendo pasado las pruebas, como dice Santiago, y uno todavía no ha aprendido nada de las pruebas, hermano, como cristiano, algo pasa. Porque si Dios, somos cristianos, Dios te pone una prueba y otra, y otra, y otra. Aquí entra lo que acabo de decir, la desconfianza. No estás confiando en el Señor. Sigues creyendo que tú puedes actuar por tus propias manos. Y nosotros podemos, hermanos, porque el Señor nos ha dado autoridad. Nosotros vivimos en esta tierra y podemos tomar decisiones, pero las decisiones sin Dios es terrible para nosotros. Nuestras decisiones tienen que estar basadas y en las manos del Señor para que todo vaya bien. También puede ser que en este caso, esa persona que pasa por prueba, prueba, prueba y nunca termina de terminar las pruebas, quizás es porque no ama a Dios de verdad. Quizás es porque no ha entregado de verdad su vida al Señor. Todavía le tiene, confía a medias. Y eso también es desconfiar del Señor. Ese es un problema. Pero Santiago nos da la solución. Si tenemos ese problema, hermanos, si alguno de nosotros aquí tenemos ese problema de que el Señor empieza a trabajar en nuestra vida y nosotros vamos, y de pronto dejamos al Señor y ya actuamos nosotros, y luego por eso no recibimos la bendición, Santiago nos da una solución. El versículo 5, él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Si nosotros, porque a veces nos falta esa sabiduría, pero Santiago está diciendo, mira, si nos falta esa sabiduría, pidamos a Dios y Él nos da, hermanos. Cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría, Él nos da. No quiere decir que nosotros ahora vamos a ser el sabio, que ahora voy a sacar solo 10 en todos los exámenes y que me voy a ir a trabajar con Elon Musk. ¿No? No quiere decir esto. Nos va a dar sabiduría en las cosas sencillas. Dios te puede dar sabiduría, incluso para ser un científico. Pero esta no es la sabiduría que Dios quiere dar. Dios quiere darte a ti una sabiduría para que tú le conozcas. Porque si queremos ser bendecidos de verdad, tenemos que conocer a Dios de verdad. Y el Señor, si nosotros pedimos, Él nos va a dar sabiduría para que conozcamos a Dios. Mira lo que dice en Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hermanos. El principio, vamos a repetir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Queremos ser sabios, tememos a Jehová. A veces ponemos el carro por delante de los burros y entonces la cosa no anda. Los burros tienen que ir delante y queremos hacer a la inversa. Y por eso a veces no funciona, hermanos, no funciona. A veces pienso que hay personas que conocen de verdad a Dios, conocen el poder de Dios, conocen la sabiduría de Dios. Conoce tanto que no pide
sabiduría para su vida. No sé si es por miedo y prefiere vivir una vida mediocre. No, hermanos. Debemos de pedir sabiduría a Dios. Si alguien piensa que no puede, como nosotros estamos viendo de algunas personas que quizás, no sé, si es que no pide o es que no quiere, Dios te puede capacitar, yo te digo, porque dice su palabra. Pídela. A veces pensamos, no, es que soy tan pequeño, tan... Pide sabiduría a Dios, que Él te va a dar. Así que, ¿quieres ser sabio? Lo único ¿qué es lo que tenemos que, según lo que estamos leyendo ahora? Si nosotros queremos ser sabios, que fue lo que hemos leído en Proverbios, que debemos de temer a Dios. Ahí está el principio de la sabiduría. Muchas personas piensan que la sabiduría viene por muchos libros o por el estudio de la palabra. ¿Cuántos teólogos son ateos que han estudiado la palabra de Dios y son ateos? Han estudiado para rebatir. ¿Por qué? Porque creen en ellos mismos. No piden sabiduría de Dios. No piden. Porque creen que su sabiduría es que Él ha nacido con ese don de leer, de estudiar y de ser un intelectual. Y cree solamente en Él. Pidamos sabiduría a Dios. Nosotros sin la ayuda de Dios, si no pedimos la ayuda de Dios, estamos actuando exactamente lo contrario de la sabiduría. Somos necios. Si creemos que podemos hacer por nuestras cuentas, es que somos necios. Y como yo ya he dicho antes, ¿podemos hacer? Sí. Pero cuando hacemos pidiendo a Dios, la cosa va, como se dice, va que chuta, ¿no? Va bien. Santiago dice que debemos pedir sabiduría, pero ¿cómo debemos pedir sabiduría? Vamos a leer Santiago, el versículo 6. Dice, pero pida con fe. Así es como tenemos que pedir. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. ¿Habéis visto cómo son las ondas del mar, verdad? Que no seamos como las ondas del mar, que tenemos que pedir con fe. Dios no va a obrar si tienes dudas. Si tú no le crees, ¿cómo puedes pensar que el Señor va a obrar en tu vida si tú no le crees? Dios te da las herramientas para que creas. Ejemplos de las herramientas. Primeramente, su palabra. Esa es la principal herramienta para que creamos en Dios, su palabra. Y luego está la iglesia del Señor. Aquí es donde nosotros nos encontramos, aquí es donde nosotros estudiamos la palabra, aquí es donde nosotros oramos unos por los otros, aquí es donde nosotros conocemos el testimonio, los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno. Es aquí, en la iglesia del Señor. Son herramientas que el Señor ha puesto para que nosotros pudiésemos ir creciendo y aumentando nuestra fe. Por eso, el congregar. No ser como las ondas del mar, que no sabe si van o si vienen. No seamos como las ondas del mar. Pide consejo de Dios, pide sabiduría del Señor para aquel problema que tú tienes. Quizás tú tienes ahí ahora mismo un problema que estás pensando en él porque estás escuchando la palabra y pide al Señor sabiduría para ese problema que tú tienes ahora mismo. No tomes decisiones por ti mismo. Pide al Señor.
Ahora que estamos empezando el año de 2025, que todavía estamos en el mes 2, todavía hay tiempo, hermanos, de hacer proyectos delante de Dios. Los proyectos se hacen no solo en el comienzo del año, se hace siempre. Pero a mí particularmente me gusta hacer proyectos. Cuando empieza un año nuevo, Mónica y yo tenemos unas cosas que ponemos delante de Dios y empezamos a orar por eso como proyecto. Pongas también proyectos en vuestras vidas, ¿no? No sé qué es lo que tienes pensado, pero no deje que el año 2025 esté avanzando y termina y tu vida sigue igual que en el año de 2024. Como estamos viendo, quizás puedes poner ese proyecto en las manos del Señor pidiendo sabiduría en el año de 2025, para que cuando tú llegues allá en el final, tú dices, wow, qué diferencia ha sido para mí el 2025 comparado con el 2024. Hay que ir avanzando, hermanos. No puede ser que nosotros empezamos el año de 2025 y terminamos el año de 2025 y que nuestras vidas siguen iguales. La vida del cristiano es muy activa. Muchas personas a veces no tienen ni un testimonio que contar, ¿no? Pero tenemos que tener testimonios que contar. No termines el año 2025 como fue el año de 2024. Avancemos en la sabiduría, en el temor del Señor. A veces, y es normal, hermanos, pedimos una casa, pedimos un coche, pedimos un buen trabajo. Todo eso está listo, es listo. Está bien. Debemos de pedir todas estas cosas. Pero si nosotros pedimos según la voluntad de Dios, Dios nos va a dar una casa mejor de que cuando nosotros estuvimos buscando por nuestra propia cuenta. Dios nos va a dar un coche mejor y más barato de que cuando nosotros nos queremos adelantar al Señor. ¿Entendéis? Pongamos delante del Señor. Pero lo primero que tenemos que pedir es sabiduría para comprar el coche, para comprar la casa, para todo lo que vayamos a hacer. Pedir sabiduría al Señor. Lo que he dicho antes. ¿Podemos ir y comprar el coche? Sí. Pero quizás no era el coche que el Señor quería que tú tuvieses. Luego no sales del taller. Luego las cuotas son muy altas porque has comprado fuera de tiempo. Quizás la casa que has comprado se va a caer, se está cayendo a cachos, ¿no? Pero cuando pedimos a Dios sabiduría para hacer las cosas más sencillas, Él nos da, Él está hablando aquí en su palabra. Pidamos sabiduría a Dios para hacer y actuar. Debemos avanzar sin dudar del poder de Dios. Amén. Tenemos que avanzar y sin dudar de que Dios va a actuar. Mira, Salmos 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, gloria. ¿No es así? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitar, agradar de Jehová. No debes seguir el año 2025 como fue el año 2024. No debes hacer así. No debes ser como las ondas del mar que va y que viene, que va y que viene, esperando que Dios te vaya a bendecir de esta manera. No. Versículo 7 del capítulo que estamos dice, no piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Está diciendo de que no seamos como las ondas del mar, que vamos y que a veces no sabemos si va o si viene.
No es así. Tú te paras en la playa y no sé si esa onda está yendo o está viniendo, porque va y viene. Hay muchos cristianos que no sabemos si van o si vienen. ¿No? ¿Van o vienen? No, hermanos, tenemos que estar firmes. La palabra de Dios está diciendo que no podemos ser como las ondas del mar. Y él dice aquí, Santiago, porque no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ves? Muchos a veces pierden la bendición por la falta de confianza en el Señor. Muchos de nosotros quizás antes no creíamos y por lo tanto dudábamos del Señor. Y eso pasaba porque no conocíamos al Señor en su esencia. Santiago, el hermano de Jesús, le conocía, pero no en su esencia. Entonces algo cambió en su vida. Y aquí estamos viendo a Santiago antes y después de Cristo. ¿No es así? Antes no creía en el Señor. Ahora no solo cree, sino que predica. Y ha escrito una epístola que está aquí, aquel que no creía. Muchos no creen espiritualmente porque dudan y son como las ondas del mar. Creen de boca. Tenemos que creer de corazón. Si creemos de corazón, hermanos, no somos como las ondas del mar. ¿Podemos debilitarnos? Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que somos como las ondas del mar. El versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De doble ánimo. Ahora sí, ahora no. Voy a hacer, no lo hago. Estoy en el sofá, pienso, voy a hacer, voy a poner aquel clave en la pared. Y yo miro y digo, bueno, pero el martillo está en la cocina. Tenemos que ser decididos, hermanos. Nos levantamos y ponemos aquel clavo. Decididos. No debemos ser inconstantes. Si no, al final te quedas en el sofá y no haces nada. No resuelve tu vida. Te quedas ahí dando esa vuelta. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. Ahí va, en la educación del hijo, en el matrimonio, en el trabajo. Todo lo que va a hacer es que no sé, hago, no hago, no sé. Y al final no hace. ¿No? Los creyentes de doble ánimo no son estables, no maduran en las pruebas. Cuando las cosas empiezan a mejorar, se animan y parece, oh, nosotros decimos, gloria a Dios, mira, se ha animado, ¿no? Pero luego, ¿no? Y eso pasa, hermanos, con todos. Pero una cosa es permanecer en ese desánimo, porque son pruebas que tenemos que superar. ¿Vale? Nosotros nos desanimamos, por supuesto que sí. Pero son pruebas y tenemos que superarlas. Y el Señor nos da las herramientas para superarlas. Debemos de ser maduros. Porque yo creo que la persona que piensa o que tiene este miedo, no sé si es porque piensa que las pruebas son eternas. No, hermano, las pruebas son pasajeras. Y según tú la enfrentas, quizás el Señor la acorta y es más corto, ¿no? Según la fe de cada uno. Las pruebas, como he dicho antes, están hechas para ser superadas, hermanos. Dios nos permite pasar por determinadas situaciones para que podamos tener y adquirir estabilidad y excelencia. Y eso servirá para ayudar a otros. Cuando nosotros pasamos por pruebas, el Señor nos está permitiendo, porque más adelante nosotros tenemos un contenido para ayudar a otros, ¿no? Nosotros los padres, cuando hemos sido padres jovencitos, como veo a Light,
Light sabía ser padre. Ela sabe ser padre. Está aprendendo a ser padre, ¿no? Pero más adelante, a Light ya pasó por esa experiencia y ahora puede enseñar a otro padre novel. Las pruebas que nosotros pasamos no es en vano. Es para que adquiramos experiencia, para que luego también podamos ayudar a otros para el reino de Dios. Y estoy terminando, hermanos, no me queda mucho. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y además, Pedro está diciendo que es un poco de tiempo, habiendo padecido un poco de tiempo. Y luego él sigue, que por estas pruebas nosotros podemos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Oh, gloria. Hermanos, aceptemos las pruebas de Dios. Estamos en sus manos. ¿Dónde mejor podríamos estar? De verdad. ¿Dónde mejor podríamos estar si no es en las manos de Dios? Él tiene lo mejor para nosotros y Él quiere lo mejor para nosotros. Santiago llamó la atención de la iglesia expatriada y Santiago está llamando la atención de esta iglesia de Llodio hoy, en el año de 2025, para que todos nosotros, los que vivimos en Cristo, asumamos nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Voy a leer del versículo 9 hasta el 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, tanto el humilde como el rico deben humillarse o exaltarse según su situación delante de Dios. Pero una cosa debemos de saber: la gloria la tenemos que dar a Dios. Y solo para concluir, Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Como he dicho antes, que después de nuestra muerte, aun si nosotros hemos predicado, nosotros nos hemos ido, quizás no hemos visto con nuestros ojos a aquella persona aceptando al Señor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sigue trabajando y produciendo frutos, porque no somos nosotros los que producimos frutos, sino que es la palabra de Dios. Pidamos sabiduría a Dios, que se vea en nosotros, así como podemos ver en Santiago, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en Santiago según la predicación de esta palabra? Antes, cuando no conocía de verdad a Cristo, Santiago no le creía. Sin embargo, cuando Santiago creyó en el Señor, ya ahora no fue una persona común, sino que ahora era un hombre de palabra, de conocimiento, que hablaba en el concilio de la iglesia primitiva. Que nosotros reconozcamos el antes de Cristo como éramos nosotros antes. Estoy seguro de que cada uno de nosotros sabemos cómo nosotros éramos antes, cómo actuábamos y cómo pensábamos y cómo somos hoy.
con nuestras luchas, hermanos, con nuestras debilidades. Pero hoy tenemos la mente de Cristo. ¿No es así? Porque hoy sabemos cuando nos estamos equivocando. Y los que de verdad confían en el Señor se humillan. ¿Para qué? Para ser enaltecidos. Cierra sus ojos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana tan preciosa, por la vida de cada uno que ha venido aquí en esta mañana, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor. Espero, mi Dios, que tu palabra haya entrado en el corazón, Señor, y produzca frutos, Señor. Que nuestro día a día, que nuestro caminar, Señor, contigo, sea de verdad honroso, que nosotros podemos glorificar tu santo nombre en nuestras acciones, Señor, y en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Ayuda a nosotros, danos, Señor, sabiduría. Queremos tener esa sabiduría de ti, Señor, no la sabiduría del mundo, sino la tuya, que es la buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén.